Le pido que antes de abrir la mirada, el análisis, las implicaciones internacionales de lo que sucede en Siria, hablemos de quiénes son en concreto estos grupos que están protagonizando estos ataques. Son básicamente dos coaliciones, una, digamos, integrista islámica, algunos dirían yihadista, Hayat Tahrir al-Sham, o Frente o Comité de Liberación del Levante, cuyo núcleo está formado por exmilicianos del Frente al-Nusra, que era la base siria de Al-Qaeda. En teoría han roto esa afiliación, pero eso es algo que muchos cuestionan. El segundo conglomerado, con un rol bastante menor, el Ejército Nacional Sirio, incluye guerrillas auspiciadas por el gobierno de Turquía. El primero es un grupo que tuvo en el pasado auspicio de países del Golfo Pérsico, y aunque parezca difícil de creer en su momento, tuvieron también nexos con Israel, que prefería estos grupos en la frontera con Siria que al ejército regular sirio. Bien, nos hablaba usted de las vinculaciones con Turquía, en cierto momento también con Israel, con este brazo en la zona de Al-Qaeda. Le pregunto qué opina sobre las acusaciones también que ha hecho el ministro de Exteriores de Irán, que ha señalado que, en particular, detrás de este estallido de 2 días que estamos presenciando, están Estados Unidos e Israel para desestabilizar la región. En el caso de Estados Unidos, el aliado norteamericano en la guerra civil siria, una guerra civil pero internacionalizada al mismo tiempo, es decir, los actores locales reciben apoyo de actores externos, Sí. era más bien las fuerzas democráticas sirias vinculadas a la minoría étnica kurda. En ese sentido, dudo que Estados Unidos específicamente esté detrás de Hayat Tahrir al-Sham. Estados Unidos sí recuerda el origen, digamos, de esa organización. Finalmente fue Al-Qaeda quien atacó blancos estadounidenses el 11 de septiembre de 2001. En el caso de Israel no creo que esté detrás de estos recientes ataques, sin embargo algunas acciones israelíes los hicieron más probables. Por un lado, Hezbollah, que era aliado del régimen sirio, se concentró en la guerra que peleó en su propio país, Líbano. Por otro lado, milicias proiraníes, otro gran aliado regional del régimen sirio, habían sido atacadas por Israel en días recientes. Y Rusia, por su parte, nuevamente esto no tiene que ver con Israel, está concentrada en la guerra en Ucrania. Entonces, yo lo que diría es que en la medida en que acciones de Estados Unidos o Israel desviaron la atención de aliados del régimen sirio hacia otros frentes, eso puede haber debilitado la posición relativa del régimen, pero que hayan apoyado estos ataques directamente lo dudo. Entonces, usted lo que señala es que estos grupos habrían aprovechado un momento de debilidad en las alianzas internacionales del gobierno de Bashar al-Assad para decidirse a atacar en este momento. Efectivamente, creo que esa es la hipótesis más plausible. Y en este momento, entonces, ¿cuál sería la relación de fuerzas en términos de capacidad humana, de número de efectivos, de armamento entre estos grupos y el ejército regular sirio? Bueno, lo que hemos visto en el caso de las fuerzas leales al régimen de Bashar al-Assad, algunas de ellas son fuerzas irregulares que son las que han huido en los frentes de combate. Las fuerzas regulares del ejército probablemente ofrezcan una mucho mayor resistencia a los avances de estos grupos insurgentes. No esperaría que el avance sea tan fácil como ha sido hasta ahora, sobre todo a medida que se acerquen a blancos mucho más importantes como la ciudad de Alepo. Además, habría que decir que el régimen sirio y sus aliados, Irán y Rusia, siguen teniendo el monopolio o por lo menos la supremacía aérea, y eso les da una gran ventaja. No solo pueden bombardear desde el aire a discreción, sino que estos grupos no tienen fuerza antiaérea capaz de darles alcance,
Aunque lo que han mostrado en estas primeras ofensivas es algo que ya se había visto en Siria desde 2014, pero ahora con una sofisticación tecnológica mayor, es el uso de drones, tanto drones kamikaze, es decir, drones que contienen explosivos y que el dron o avión no tripulado mismo impacta al blanco, o drones que lanzan bombas contra un blanco. Eso es probablemente el mayor avance tecnológico que han mostrado los grupos rebeldes en lo que va de la guerra civil. Farid,